En los albores de la antigua Grecia, cuando los dioses caminaban entre los mortales y los héroes forjaban leyendas con sus hazañas, surgió un nombre que resonaría por toda la eternidad: Hércules. Hijo de Zeus, el rey de los dioses, y de una mortal, Hércules era un semidios destinado a la grandeza. Pero su camino no fue fácil. Condenado por un crimen que no cometió, Hércules fue obligado a realizar 12 trabajos imposibles, impuestos por su primo, el cobarde rey Euristeo. Estos no eran simples tareas, eran pruebas diseñadas para destruirlo, para humillarlo, para llevarlo al límite de su fuerza y su coraje. Desde enfrentarse a bestias invencibles hasta descender al inframundo, cada trabajo era una batalla contra el miedo, la desesperación y la ira. Pero Hércules no era un hombre común, era un héroe, y los héroes no se rinden. Hoy te invitamos a un viaje épico a través de los 12 trabajos de Hércules. Descubrirás cómo derrotó al león de Nemea, cómo venció a la hidra de Lerna y cómo capturó al temible Cerbero, el guardián del inframundo. Pero esto no es solo una historia de fuerza, es una historia de redención, de sacrificio y de la lucha eterna entre el destino y la voluntad humana. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo de los dioses, los monstruos y los héroes? Comencemos. El primer trabajo que Euristeo impuso a Hércules fue una prueba tan despiadada como simbólica. Debía enfrentarse al león de Nemea, una bestia que no era producto de la naturaleza, sino de la ira de los dioses. Este león no era un animal común, era una criatura nacida de la unión de dos monstruos primordiales, Tifón y Equidna, seres tan terribles que incluso los dioses del Olimpo temblaban ante su mención. El león de Nemea era invencible, su piel era impenetrable para cualquier arma conocida por el hombre, y su fuerza era tal que podía destrozar a un ejército entero con solo sus garras. Hércules, armado con su arco, su espada y su famoso garrote, partió hacia los bosques de Nemea. Durante días rastreó a la bestia, siguiendo los rastros de destrucción que dejaba a su paso. Aldeas enteras habían sido arrasadas, rebaños masacrados, y los hombres que intentaban defender sus hogares yacían muertos, devorados por la bestia. El león de Nemea no solo era un depredador, era un símbolo del caos y la destrucción que los dioses podían desatar sobre los mortales. Finalmente, Hércules encontró la guarida del león, una cueva oscura y maloliente, llena de huesos y restos de sus víctimas. El aire era pesado, cargado con el olor de la muerte. El león emergió de las sombras, rugiendo con tal fuerza que los árboles temblaron. Sus ojos brillaban con una ferocidad que helaba la sangre, y sus garras, afiladas como cuchillas, destellaban bajo la tenue luz que se filtraba entre las ramas. El enfrentamiento fue brutal. Hércules disparó sus flechas, pero éstas rebotaron inútilmente contra la piel del león. El garrote, que había derribado a tantos enemigos, apenas logró aturdir a la bestia. Fue entonces cuando Hércules comprendió que solo su fuerza bruta podría vencer al monstruo. Con un movimiento audaz, se abalanzó sobre el león y lo estranguló con sus propias manos, apretando con tal fuerza que la bestia finalmente cayó sin vida. Pero la tarea no terminaba ahí. Hércules debía demostrar su victoria llevando la piel del león a Euristeo. Usando las propias garras de la bestia, logró desollar al león y convirtió su piel en una armadura impenetrable que lo acompañaría en sus futuras hazañas. Así, el primer trabajo no solo demostró la fuerza de Hércules, sino también su ingenio y determinación. El segundo trabajo fue aún más desafiante. Hércules debía enfrentarse a la hidra de Lerna, un monstruo acuático de múltiples cabezas que habitaba en los pantanos de Lerna. La hidra no solo era temible por su tamaño y ferocidad, sino porque cada vez que se le cortaba una cabeza, dos nuevas crecían en su lugar. Además, su aliento era venenoso y su sangre tan tóxica que podía matar a cualquiera que la tocara.
Hércules no estaba solo en esta misión. Su sobrino Iolao lo acompañó, y juntos idearon una estrategia para vencer a la bestia. Con antorchas y espadas, se adentraron en los pantanos, donde la hidra los esperaba, emergiendo de las aguas con sus cabezas serpentinas, silbando y escupiendo veneno. La batalla fue caótica. Hércules cortaba una cabeza tras otra, pero por cada una que caía, dos nuevas aparecían. Fue entonces cuando Iolao tuvo una idea brillante. Mientras Hércules cortaba las cabezas, él quemaba los cuellos con una antorcha, cauterizando las heridas y evitando que nuevas cabezas crecieran. Juntos lograron derrotar a la hidra, pero no sin un último desafío. La cabeza central de la hidra era inmortal. Hércules la cortó y la enterró bajo una roca gigante, asegurándose de que nunca volviera a amenazar a nadie. Como último acto de astucia, Hércules mojó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, convirtiéndolas en armas letales que usaría en sus próximas aventuras. Este trabajo no solo demostró la fuerza de Hércules, sino también la importancia de la colaboración y la inteligencia en la batalla. El tercer trabajo llevó a Hércules a las montañas de Erimanto, donde un gigantesco jabalí aterrorizaba a los habitantes de la región. Este no era un jabalí común, era una bestia colosal, tan grande que sus pisadas hacían temblar la tierra y sus colmillos destrozaban todo a su paso. Euristeo, temiendo que Hércules se volviera demasiado popular, le ordenó traer al jabalí vivo, una tarea que parecía imposible. Hércules, sin embargo, aceptó el desafío sin dudar. Durante días, rastreó al jabalí a través de bosques y montañas, siguiendo sus huellas y los rastros de destrucción que dejaba. Finalmente, encontró al jabalí en lo alto de una montaña cubierta de nieve. Hércules sabía que no podía matarlo, pero tampoco podía enfrentarlo directamente sin arriesgarse a ser embestido. Entonces, usó su ingenio. Persiguió al jabalí hasta agotarlo, conduciéndolo hacia un área donde la nieve era tan profunda que la bestia no podía moverse con facilidad. Una vez que el jabalí estaba exhausto, Hércules lo capturó con redes y lo llevó de vuelta a Euristeo. El rey, al ver al monstruo vivo, quedó tan aterrorizado que se escondió en una tinaja de bronce, pidiendo a Hércules que se deshiciera de la bestia. Este trabajo no solo demostró la fuerza física de Hércules, sino también su capacidad para resolver problemas de manera creativa. El cuarto trabajo llevó a Hércules a perseguir a la cierva de Cerinea, una criatura mágica consagrada a la diosa Artemisa. Esta no era una cierva común. Sus patas eran de bronce, sus cuernos de oro puro, y su velocidad era tal que podía correr más rápido que una flecha. La cierva había sido enviada por los dioses como un símbolo de pureza y gracia, pero Euristeo, en su afán de humillar a Hércules, le ordenó capturarla viva, sin causarle daño alguno. Hércules pasó meses persiguiendo a la cierva a través de bosques, montañas y valles. La criatura era esquiva, y cada vez que creía tenerla al alcance, ésta desaparecía como una sombra entre los árboles. Finalmente, después de una persecución agotadora que lo llevó hasta los confines del mundo conocido, Hércules logró acorralar a la cierva cerca de un río. Con un movimiento preciso, le disparó una flecha que rozó sus patas, inmovilizándola sin herirla. Sin embargo, en el momento en que Hércules la capturó, apareció Artemisa, furiosa por la profanación de su criatura sagrada. Hércules, con humildad y respeto, explicó que actuaba bajo las órdenes de Euristeo y que no tenía intención de dañar a la cierva. Artemisa, impresionada por su sinceridad, permitió que se la llevara, pero con la condición de que la liberara una vez cumplida su tarea. Así, Hércules demostró no solo su destreza física, sino también su capacidad para negociar con los dioses. El quinto trabajo llevó a Hércules a enfrentarse a una amenaza que no era un monstruo, sino una plaga: los pájaros del estínfalo. Estas aves no eran comunes,
tenían plumas de bronce afiladas como cuchillas, y su excremento venenoso envenenaba los cultivos y las aguas de la región. Además, eran tan numerosas que oscurecían el cielo con su vuelo, y su graznido ensordecedor aterrorizaba a los habitantes. Hércules se adentró en el bosque donde anidaban las aves, pero pronto se dio cuenta de que no podía enfrentarlas directamente. Su número era abrumador, y sus plumas de bronce las hacían casi invulnerables. Fue entonces cuando Atenea, la diosa de la sabiduría, le entregó un crótalo, un instrumento de bronce que emitía un sonido ensordecedor. Usando el crótalo, Hércules asustó a las aves, haciéndolas salir de sus nidos. Una vez en el aire, las derribó una por una con sus flechas envenenadas, con la sangre de la hidra de Lerna. Las aves caían como piedras, y el bosque quedó libre de su amenaza. Este trabajo demostró que Hércules no solo era un luchador, sino también un estratega que sabía cuándo pedir ayuda y cómo usar las herramientas a su disposición. El sexto trabajo fue, en apariencia, el más humillante. Hércules debía limpiar los establos de Augías en un solo día. Augías, rey de Élide, poseía miles de cabezas de ganado cuyos desechos no se habían limpiado en décadas. Los establos estaban tan sucios que el hedor se podía oler a kilómetros de distancia, y la tarea parecía imposible. Euristeo esperaba que Hércules fracasara, pero el héroe, en lugar de desanimarse, vio una oportunidad para demostrar su ingenio. Hércules se presentó ante Augías y le propuso un trato. Limpiaría los establos en un día a cambio de 1/10 parte de su ganado. Augías, seguro de que era imposible, aceptó sin dudar. Hércules no usó una pala ni una carretilla. En su lugar, desvió el curso de 2 ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, para que sus aguas inundaran los establos y arrastraran toda la suciedad. En cuestión de horas, los establos quedaron impecables. Sin embargo, cuando Hércules fue a reclamar su recompensa, Augías se negó a pagarle, alegando que había usado trucos en lugar de fuerza bruta. Aunque Euristeo no contó este trabajo como válido, debido al trato que Hércules había hecho, el héroe demostró que la inteligencia y la creatividad podían ser tan poderosas como la fuerza física. El séptimo trabajo llevó a Hércules a la isla de Creta, donde un toro furioso aterrorizaba a sus habitantes. Este no era un toro común, era una bestia enviada por Poseidón, el dios del mar, como castigo al rey Minos por no cumplir una promesa. El toro era enorme, con una fuerza descomunal y un temperamento tan violento que arrasaba campos, destruía aldeas y mataba a cualquiera que se cruzara en su camino. Hércules llegó a Creta y se enfrentó al toro en una batalla que hizo temblar la tierra. El animal embestía con una furia incontrolable, pero Hércules, usando su fuerza y astucia, logró dominarlo. Lo agarró por los cuernos y lo sometió, montándolo como si fuera un caballo desbocado. Finalmente, lo llevó de vuelta a Grecia, donde Euristeo, al ver al toro, quedó tan aterrorizado que se escondió en su tinaja de bronce. El toro fue liberado y continuó causando estragos hasta que otro héroe, Teseo, lo enfrentó años después. Este trabajo demostró que Hércules no solo era capaz de vencer a las bestias más feroces, sino también de controlarlas y llevarlas ante aquellos que lo desafiaban. El octavo trabajo llevó a Hércules a Tracia, donde el rey Diomedes poseía unas yeguas salvajes que se alimentaban de carne humana. Estas yeguas no eran animales comunes, eran descendientes de Ares, el dios de la guerra, y su ferocidad era legendaria. Diomedes las mantenía atadas con cadenas de hierro y las alimentaba con los cuerpos de los extranjeros que capturaba. Hércules, acompañado por un grupo de amigos, llegó a Tracia y se enfrentó a Diomedes y sus guardias. En una batalla sangrienta, Hércules derrotó a los soldados y capturó a Diomedes. Luego, en un acto de justicia poética, lo arrojó a sus propias yeguas, que lo devoraron en cuestión de minutos. Una vez que las yeguas se saciaron, Hércules las dominó y las llevó de vuelta a Euristeo. Sin embargo, el rey,
temiendo su ferocidad, las liberó en las montañas, donde eventualmente fueron asesinadas por animales salvajes. Este trabajo demostró que Hércules no solo era un luchador, sino también un justiciero que castigaba a los malvados con su propia medicina. El noveno trabajo llevó a Hércules al reino de las Amazonas, una tribu de mujeres guerreras gobernadas por la reina Hipólita. Euristeo, influenciado por su hija Admete, le ordenó a Hércules que robara el cinturón mágico de Hipólita, un regalo del dios Ares que simbolizaba su autoridad como reina. Hércules partió hacia el reino de las Amazonas, pero en lugar de llegar con violencia, decidió negociar con Hipólita. La reina, impresionada por la fama y el respeto que Hércules inspiraba, accedió a entregarle el cinturón como muestra de buena voluntad. Sin embargo, Hera, siempre buscando sabotear a Hércules, disfrazó a una de las amazonas y la envió a esparcir rumores de que el héroe planeaba secuestrar a Hipólita. Las amazonas, enfurecidas, atacaron a Hércules y sus compañeros. En la batalla que siguió, Hipólita murió, y Hércules, con el corazón pesado, tomó el cinturón y regresó a Grecia. Este trabajo demostró que incluso los actos más nobles podían ser manchados por la traición y la desconfianza, pero también que Hércules era capaz de cumplir su misión sin importar los obstáculos. El 10º trabajo llevó a Hércules a los confines del mundo conocido, a la isla de Eritrea, donde el gigante Gerión poseía un rebaño de ganado rojo. Gerión no era un gigante común, tenía 3 cuerpos unidos en la cintura, y era tan fuerte que se decía que podía levantar montañas. Además, su ganado estaba protegido por un perro de 2 cabezas llamado Ortro y un pastor gigante. Hércules llegó a Eritrea y se enfrentó primero a Ortro, al que mató con su garrote. Luego derrotó al pastor y finalmente a Gerión, a quien atravesó con una flecha envenenada que atravesó sus 3 corazones. Con el ganado en su poder, Hércules comenzó el largo viaje de regreso a Grecia, enfrentándose a ladrones, monstruos y las trampas de Hera en el camino. Este trabajo demostró que Hércules no solo era capaz de vencer a los enemigos más poderosos, sino también de superar las pruebas más largas y agotadoras. El 11º trabajo fue, quizás, el más místico y desafiante de todos. Hércules debía viajar hasta el Jardín de las Hespérides, un lugar legendario custodiado por ninfas y un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. En este jardín crecía un árbol sagrado que daba manzanas de oro, regalo de la diosa Gea a Hera, como símbolo de su matrimonio con Zeus. Hércules no sabía exactamente dónde se encontraba el jardín, por lo que su viaje fue una odisea en sí misma. Primero, se encontró con el titán Prometeo, quien estaba encadenado a una roca mientras un águila devoraba su hígado cada día. Hércules liberó a Prometeo matando al águila, y como agradecimiento, el titán le aconsejó que buscara a Atlas, el titán que sostenía el cielo sobre sus hombros, ya que él conocía la ubicación del jardín. Hércules encontró a Atlas y le ofreció un trato. Si el titán le traía las manzanas, él sostendría el cielo mientras tanto. Atlas aceptó, pero cuando regresó con las manzanas, intentó engañar a Hércules para que se quedara sosteniendo el cielo para siempre. Sin embargo, Hércules, usando su astucia, le pidió a Atlas que sostuviera el cielo por un momento para que él pudiera ajustarse la capa. Cuando Atlas tomó el cielo de nuevo, Hércules tomó las manzanas y se marchó. Este trabajo demostró que Hércules no solo era fuerte, sino también inteligente y capaz de superar incluso las trampas más elaboradas. El 12º y último trabajo fue el más aterrador de todos. Hércules debía descender al inframundo y capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del reino de Hades. Cerbero no era un simple guardián, era una bestia infernal con colas de serpiente y una mirada que helaba el alma de cualquiera que lo viera. Hércules, guiado por Hermes, el mensajero de los dioses, y Atenea, la diosa de la sabiduría, descendió al inframundo.
Allí se encontró con las almas de los muertos, con los ríos de fuego y oscuridad, y con el propio Hades, el señor del inframundo. Hércules le pidió permiso para llevarse a Cerbero, prometiendo devolverlo una vez completada su tarea. Hades accedió, pero con una condición. Hércules debía dominar a Cerbero sin usar armas. El enfrentamiento con Cerbero fue una batalla de fuerza pura. Hércules luchó contra el perro infernal cuerpo a cuerpo, esquivando sus colmillos venenosos y sus colas de serpiente. Finalmente, logró someter a la bestia, estrangulándola hasta que quedó inconsciente. Con Cerbero a su merced, Hércules lo llevó de vuelta al mundo de los vivos, donde Euristeo, al ver al monstruo, quedó tan aterrorizado que se escondió en su tinaja de bronce y le suplicó a Hércules que lo devolviera al inframundo. Este trabajo no solo demostró la fuerza sobrehumana de Hércules, sino también su valentía para enfrentarse a los horrores del más allá y su respeto por las leyes divinas. Y así, después de 12 trabajos imposibles, Hércules no solo había expiado sus pecados, sino que también había demostrado ser el más grande de todos los héroes. Su fuerza, su ingenio y su determinación lo llevaron a enfrentarse a monstruos, dioses y titanes, superando cada desafío con un coraje que inspiraría a generaciones futuras. Pero la historia de Hércules no termina aquí. Después de sus trabajos, continuó enfrentándose a nuevas aventuras, luchando contra tiranos, rescatando a los inocentes y dejando un legado que perduraría por toda la eternidad. Hércules no era solo un semidios, era un símbolo de la lucha humana contra el destino, de la redención y de la búsqueda de la gloria. ¿Qué nos enseña la historia de Hércules? Que incluso en los momentos más oscuros, cuando el peso del mundo parece aplastarnos, podemos encontrar la fuerza para levantarnos y luchar. Que el verdadero heroísmo no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Y que, al final, es nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones, lo que nos hace verdaderamente grandes. Pero esto no es el final. La mitología griega está llena de historias como esta, llenas de dioses, héroes y monstruos que nos enseñan lecciones atemporales. Si te ha gustado este viaje épico por los 12 trabajos de Hércules, no te pierdas los próximos videos donde exploraremos más mitos fascinantes. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas aventuras. Y, por supuesto, déjanos en los comentarios cuál de los trabajos de Hércules te ha impresionado más y qué otros mitos te gustaría que exploremos. La historia continúa y tú eres parte de ella.